Presentar al doctor Sergio Endo. El doctor, perdón un momentito, el doctor Endo es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en cirugía general por la Universidad Ricardo Palma. Él es coordinador del Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura, con diplomado en docencia universitaria por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es diplomado en simulación clínica para el aseguramiento del aprendizaje y la investigación por la Universidad de La Sabana en Colombia. El doctor Endo es instructor nivel 1 y 2 de simulación por EUSIM y cuenta con muchos cursos en simulación y debriefing. Bienvenido, doctor Endo, a nuestra sala y dejo a su cargo la conducción de esta sesión. Adelante, doctor. Perfecto, perfecto, doctora Eva. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, buenas noches con todos, buenas tardes, en realidad. Haciendo justicia a la puntualidad y a la hora, vamos a comenzar con la presentación que nos ha correspondido, en este caso, la Universidad de Piura, tener el día de hoy a cargo. Nos acompañan el doctor Andrei Portilla y la doctora María Tirsa Iori, quienes forman parte de la Universidad de Piura, de la Facultad de Medicina, y que tienen experiencia en el tema de simulación clínica en varios de los cursos que se dictan a nivel de pregrado y posgrado en la universidad. Paso a compartir mi pantalla. Eh, Bien, el tema que que nos corresponde a nosotros es evaluación de competencias técnicas y no técnicas. Eh, bueno, mi nombre, soy el doctor Sergio Endo Ramos. Solamente para mencionar algunas cosas. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. No podemos solamente brindar conocimientos. Tenemos que ir más allá de eso, y esto lo dijo Aristóteles 350 años antes de Cristo. Así que lo que vamos a hablar hoy día no debería ser novedad para nosotros. Hay que empezar siempre con algunas definiciones y algunas diferencias. No es lo mismo competencia que competencias. Las competencias creo que ya las conocemos. Son capacidades observables de un profesional de la salud, integrando múltiples componentes como el conocimiento, como las habilidades, los valores y las actitudes. Es por eso que los cursos basados en objetivos pasaron después a basados en competencias. Hoy en día se busca la competencia profesional como un todo, como un conjunto de habilidades en múltiples dominios o aspectos de desempeño de un médico en un determinado contexto. Y como este médico no solamente tiene conocimientos, tiene actitudes, tiene aptitudes y tiene destrezas, sino que se puede comunicar y se puede interrelacionar con todo un sistema. Ya no buscamos buenos médicos, sino buenos médicos partes de un sistema de salud. En este caso, pues de un sistema a nivel nuclear, un servicio, un hospital, o dentro de forma global, dentro de un sistema de salud, algo local, nacional y, ¿por qué no?, hasta internacional. Esto es lo que Ronald Epstein define como competencia profesional: el uso habitual y juicioso de la comunicación, el conocimiento, las habilidades técnicas, el razonamiento clínico, las emociones, los valores y la reflexión en la práctica diaria. Todo esto en beneficio del individuo y la comunidad que se atiende. ¿Tiene dimensiones la competencia? Por supuesto. La dimensión cognitiva, el tema de conocimientos, resolución de problemas, aplicación de los conocimientos a situaciones reales, etcétera. La parte afectivo-moral, que es la tolerancia a la ansiedad, a la ambigüedad, la capacidad de reacción, de respuesta de los pacientes, la disponibilidad para reconocer y corregir sus propios errores. La dimensión técnica, que son habilidades netamente, que pueden ser habilidades clínicas y procedimentales. La parte integradora, que es incorporar el juicio clínico y humanista, el usar el pensamiento crítico, el razonamiento clínico. Y obviamente la parte de relacionamiento, que es comunicación, manejo de conflictos, trabajo en equipo, enseñar, etcétera. Pero ¿cómo evalúo competencias? Si yo tengo un estudiante y quiero desarrollar en él una capacidad, nosotros debemos declarar no cuáles son solamente nuestros objetivos, sino también cuáles son los resultados de aprendizaje previstos para poder llegar a tener el dominio de competencia que yo establezco. Construir resultados previstos de aprendizaje es algo difícil, sí es cierto. Un marco de referencia son, por ejemplo, lo que Benjamin Bloom
determinó como objetivos del proceso de aprendizaje, y esto es bajo la taxonomía de Bloom, y él identifica tres dominios en todo lo que es la parte educativa: conocimiento, la parte afectiva y la parte psicomotora de destrezas. De esa manera, la pirámide de taxonomía de Bloom nos permite ubicar cuáles son mis objetivos y cuáles serían mis resultados previstos de aprendizaje en base al nivel que va a tener el alumno, empezando con recordar, entender, aplicar, luego analizar, evaluar y crear. Estos resultados son declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y o sea capaz de demostrar después de terminar un proceso de aprendizaje. Los objetivos, ya se los mencioné o lo mencioné indirectamente, están directamente relacionados con nosotros, con nuestras intenciones, qué queremos que se aprenda, qué temas queremos desarrollar, qué quisiéramos que se tenga como un parte de un perfil de este alumno para esta sesión. Son declaraciones en general, ¿no? Contenidos fundamentales, enfoque y propósitos del programa. Un objetivo es menos susceptible de ser medido. Yo no puedo evaluar en base a objetivos. Puedo evaluar más en base a resultados previstos de aprendizaje, que ya están directamente relacionados con el estudiante, con los logros, con metas. Son evaluables y observables a través de lo que un estudiante demuestra en su desempeño. Ahora, tenemos competencias técnicas y no técnicas, como lo he mencionado al inicio. Las competencias técnicas es la parte cognitiva. La competencia no técnica vendría a ser la parte afectiva. Pero siempre hemos pensado en que la parte psicomotora es una parte técnica. Para muchos, el saber colocar un punto, el saber colocar una sonda, el saber sacar una muestra de sangre, es una habilidad técnica. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay una parte no técnica en en la dimensión psicomotora. Y es que no reaccionamos igual a la hora de colocar un punto, sacar una muestra o realizar un procedimiento en un niño que está llorando, gritando y pataleando. Nuestra parte humana de reacción, el temor, el miedo, el nerviosismo, nos pueden afectar. Es por eso que nosotros consideramos que la parte psicomotora debería estar en ambos lados, siendo uno solo, ¿no? La parte psicomotora tiene que ser evaluada como una habilidad técnica, pero también como una habilidad no técnica. Tiene que tener acápites puntuales de resultados previstos de aprendizaje, pero luego también una evaluación de qué ha sucedido en ese momento. Y eso lo vamos a ir explicando conforme se desarrolle la clase. Loris Malaguzzi dice: una escuela es un pedagogo italiano, por si acaso, creador de un enfoque educativo, así como existe el Montessori. Él creó el Reggio Emilia, que ha sido muy utilizado a nivel de educación infantil. Y él dice: una escuela es un lugar para todos los niños, en este caso, para todos los estudiantes. No basado en la idea de que todos los estudiantes son iguales, sino en que todos son diferentes. Y es por eso que la evaluación tiene que ser hasta cierto punto algo personalizada. ¿Qué es evaluar? La acción y efecto de buscar el valor de algo. Los sinónimos podrían ser estimar, apreciar, calcular el valor. Vamos a llamarlo medir. La evaluación tiene propósitos, o tenía propósitos desde un inicio, de garantizar estándares mínimos de conocimientos, habilidades, etc. Y el otro sería calificar, buscando el cumplimiento de competencias. Esto desde siempre. Sin embargo, en las últimas 5 décadas, la evaluación cambió el valor de calificación, el valor de buscar una nota, a un valor de educación, de formación. Y esto a través de la simulación, de la retroalimentación, del buscar una práctica deliberada. Que la práctica deliberada ya la sabemos todos. La práctica deliberada es repetir varias veces una acción hasta que se nos hace más fácil y rápido. Sin embargo, tiene que tener un apoyo de retroalimentación. Hacer y repetir, lo único que me va a hacer, o lo único que va a lograr en mí, es que yo economice en el tiempo en el hacer los mismos pasos, pero no corrige los errores. Es necesario para aprender que un experto, en este caso vamos a ponerle un docente, nos diga en qué estamos fallando, qué debemos hacer y cómo sería hacerlo de la manera correcta si es que no lo estamos haciendo bien. De la misma manera, el refuerzo positivo también es importante.
Eh, el tema de la evaluación médica, como les he mencionado, ha ido cambiando y se ha ido buscando en vez de medir objetivos cumplidos, en medir no qué logra, sino cómo aprende. Primero, qué aprende y cómo aprende. Bajo esa manera, desde el punto de vista de la psicometría, se incorporaron varias metodologías de análisis de resultados y separaron conocimientos, habilidades y actitudes, que es lo que nosotros normalmente dimensionamos, ¿no? El ECOE y el uso de los pacientes simulados ayudaron muchísimo para estas cosas. Y esto no es nuevo. El ECOE empezó a escribirse de 1970 a 1980, que entró, como así decirlo, en auge, ¿no? Y hay que ver que la confiabilidad, en este caso, de una evaluación depende más de la amplitud de la muestra que de la subjetividad del evaluador. ¿Esto qué significa? Sabemos, y esto es inevitable, el juicio humano tiende a una subjetividad al valorar conductas. No todos recibimos o percibimos lo mismo a la hora de evaluar a un alumno. ¿Cómo corrijo esta subjetividad? No es que se corrija, pero algo que le da confiabilidad a la evaluación es aumentar la muestra. Es decir, no importa si él tenga un docente que califica bajo, un docente que califica alto, un docente que, que no ve algunas aptitudes. Lo que importa es que yo mida con diversos docentes y múltiples veces al alumno. Esa amplitud de la muestra le va a dar confiabilidad a esta evaluación. No va a cortar la subjetividad, pero la va a hacer más universal frente a todos los alumnos, ¿no? Eso ya lo he mencionado. Cambiamos en los 90 la evaluación del aprendizaje a la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Reposicionando el juicio humano y comparando los conceptos de competencias que ya hemos ido hablando. La retroalimentación, las evaluaciones cualitativas, la obligación de saber evaluar, la necesidad de formar evaluadores, ¿no? Eh, Hablando del cambio del paradigma educativo, ya lo hemos mencionado, énfasis en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto es simplemente que tenemos que ir buscando cómo es el proceso de aprendizaje y también ir evaluándolo progresivamente. El enfoque centrado en la enseñanza pasó a un enfoque centrado en el aprendizaje. Ya no pensar en el profesor, pensar en el estudiante. Pasamos de un aprendizaje memorístico y abstracto a otro funcional y cercano a las demandas de la práctica clínica diaria. Y aquí tengo una imagen que creo que todos hemos visto en memes, pero esto dice así, ¿no? El capitán le dice, yo le enseñé a Hulk a volar, pero Hulk no sabe volar. Yo dije que le había enseñado. Yo nunca dije que Hulk había aprendido. Entonces, ¿cuál es la misión del docente? No es enseñar. Nuestra misión es asegurarnos que el alumno aprenda. Por eso hay una tendencia ahora que es el aseguramiento del aprendizaje. Ya no es la docencia, metodologías de docencia, es aseguramiento del aprendizaje. La planificación de la evaluación de competencias tiene varios propósitos. Esto lo hemos visto un poquito acerca de los propósitos de la evaluación. Diagnóstica, formativa, sumativa, esto creo que ya lo conocemos. La diagnóstica es la inicial, la primaria, que me permite conocer el nivel inicial de las competencias. Tenemos la formativa, que es básicamente para que el estudiante aprenda. Es esta evaluación para el aprendizaje. En esto se tiene que dar la importancia a que esto es una práctica segura, supervisada. Aquí hay planificación de todo un escenario y un momento de retroalimentación, de debriefing, ¿no? Una evaluación de buena calidad, de calidad, y con una cantidad de tiempo que me permita hacerla. No es que termina la sesión y lo que me quede de tiempo ya veré, no, tiene que haber un tiempo asignado para esto y obviamente una preparación del docente para hacerlo. En la sumativa es básicamente esa calificación para tomar decisiones sobre el proceso de aprendizaje, ¿no? Pueden tener grados de impacto, calificaciones parciales, calificaciones de una asignatura, aprobar un curso, una licenciatura, una titulación, etcétera. Desde el punto de vista de las categorías, básicamente hay dos, formativa y sumativa. La diagnóstica vendría a ser una sumativa al inicio, pero básicamente son dos. Inclusive,
para tener en cuenta este tipo de cómo se califican las evaluaciones, los estándares de mejores prácticas de simulación, es de la INAC SL, que es la Asociación Internacional de Enfermería de Simulación Clínica y el Aprendizaje. Ellos han creado unos estándares de mejores prácticas en donde incluyen planificación, diseño de escenarios, evaluación, etcétera. Y ellos, pues, en la parte de evaluación, por ejemplo, describen tres tipos de evaluación: la formativa y la sumativa, y agregan una más, la evaluación de alto impacto o de high stakes. Esto de aquí es, por ejemplo, un ECOE. Esto de aquí es, por ejemplo, una diagnóstica. Esta evaluación es, por ejemplo, una de una titulación, que finalmente es una evaluación sumativa, ¿no? Entonces, más que nada para remarcar que lo que estamos hablando es una tendencia que no solamente es porque a alguien se le ocurre, sino que ya está siendo tomada por diferentes sociedades, en este caso de simulación. Ahora, ¿qué sigue? Ya tengo mi propósito. ¿Necesito calificar o estas actividades son solamente para formar? Luego, el objeto. ¿Qué actitudes, habilidades y o conocimientos voy a querer evaluar? ¿No? Teniendo en cuenta las competencias curriculares, acorde al proceso educativo y el nivel del estudiante, es que yo determino este objeto u objetivo de evaluación. La metodología, entre muchas disponibles, tenemos que basarnos en algunos factores. Uno, el factor local. ¿Cuántos estudiantes tenemos? ¿Qué disponibilidad de docentes tenemos? ¿Qué disponibilidad de simuladores tenemos? ¿De ambientes tenemos? Etcétera. Horas de curso, ¿no? Y luego tengo que ver la calidad del instrumento. Un tema de validez significa si mi instrumento evalúa lo que debe evaluar. Confiabilidad, si efectivamente refleja el rendimiento del estudiante. Factibilidad, si tengo todo lo que requiero, entre otras, ¿no? Esto lo dijo Norchini en el 2018. Y a esto le podemos agregar el tema del marco de referencia de Kane, que es básicamente cuatro puntos importantes. Puntuación es la forma en que se puntúan los desempeños observados. En segundo lugar, la generalización de los resultados, que es si son si son generalizables. La extrapolación, que es extrapolable a la vida real, y qué implicancias o qué implicaciones tiene en la toma de decisiones. La evaluación de competencias es, en este caso lo voy a definir como competencias en sí, las competencias clínicas. Tiene un gran problema cuando yo lo transmito y digo, ¿cómo evaluamos el desempeño clínico? Y existen varios problemas. El primer problema es que hay falta de observación de los alumnos. Si yo voy y digo, ¿cómo los evalúan en el hospital? No hay una buena observación de los alumnos. Según esto, el 40% de los estudiantes e internos son observados 4 veces o menos haciendo una historia clínica. Y casi siempre esta observación o esta revisión es hecha por residentes. La evaluación de la competencia clínica de estudiantes y residentes se sustenta principalmente en ¿qué cosa? Me parece que lo ha hecho bien, vamos a ponerle 16. Una calificación global no estructurada. ¿Basado en qué? En lo que me parece que se ha desempeñado en los 3 minutos que lo he visto. Hay una multitud de fuentes de sesgo, ¿no? Sociales, cognitivas, ambientales, etcétera, que contribuyen a una variación en la puntuación. Y por eso también existe este dichoso lema de ese doctor califica alto, ese doctor califica bajo. Si nos encontramos en la engorrosa situación de recibir de nuestra parte, o sea, hacia nosotros, este tipo de calificativos, tenemos que autoevaluarnos porque probablemente estemos sesgando algo. No puede ser que todos estén bajos, no puede ser que todos estén bien. O sea, eso es un hecho, ¿no? Karen Vergara, que es una docente extraordinaria que pertenece al grupo de Lerdan Medical, ella define el cómo proceder para buscar una evaluación en 4 cosas. Que es qué voy a evaluar. Luego se pregunta el cómo lo voy a evaluar, con qué instrumento lo voy a evaluar y para qué lo voy a evaluar. En algún momento tuve una conversación con ella y le dije, si si los diseños, si la planificación curricular, si la evaluación, si todo lo que pensamos hoy en día en base a la metodología de crear un curso, crear una evaluación, crear un escenario, siempre es bajo planificación retrógrada, yo creo que el orden debería ser diferente. En el caso de evaluación, ¿qué queremos evaluar? Tenemos que definir cuáles son las habilidades, destrezas, actitudes, etcétera, que queremos evaluar. Segundo, ¿para qué queremos evaluar? Es decir, yo quiero medir para mejorar
para aprender? Es decir, ¿quiero una evaluación formativa o quiero medir para calificar? Quiero medir para tomar decisiones, para estratificar en base a desempeños, es decir, una evaluación sumativa. Y con esto yo tengo recién que elegir cómo y con qué. Yo no puedo elegir mi instrumento si no sé para qué quiero evaluar, cuál es la finalidad de mi evaluación, ¿no? Luego de lo que ya hemos mencionado, que ya tenemos idea de para qué quiero evaluar, están el cómo y el con qué. Las competencias técnicas, en 1955, esto lo acuñó este término Robert Katz, de la Escuela de Negocios de Harvard. Él dice que esto hace referencia a las habilidades y conocimientos específicos asociados al uso de herramientas y técnicas que una persona domina y que son necesarias para que pueda ejercer un trabajo o una función en particular. Ya habíamos visto este cuadrito de las dimensiones. ¿Qué necesitamos o cómo podemos ver la parte técnica? La cognitiva, la dimensión cognitiva, que es de la parte de conocimientos, la dimensión técnica y la dimensión integradora. Como busco conocimientos, destrezas y obviamente un pensamiento crítico, yo tengo que ver cómo voy a evaluar estas tres dimensiones. Los conocimientos se puede hacer de múltiples formas. Puedo hacerlo con simulación, pero también lo puedo hacer con exámenes teóricos. Si yo solamente quiero saber la parte de conocimientos, me es muy caro diseñar 25 temas en escenarios clínicos para saber si sabe la teoría. Para eso le hago un examen. Ahora, si lo que yo quiero ver es destrezas, habilidades o ese pensamiento crítico, esa estrategia de razonamiento, ahí sí puedo emplear otras cosas. Porque yo ahí lo que quiero buscar son estándares de desempeño, marcos mentales y toma de decisiones. ¿Correcto? ¿Cómo evalúo yo los estándares de desempeño? Pues con listas de cotejo y escalas globales de desempeño. Doctor, ¿nos han mencionado las rúbricas? Sí, perfecto. Las rúbricas muchas veces utilizan partes lista de cotejo, parte escala global de desempeño. Es algo un poquito más personalizado para el escenario. Y no estoy diciendo que sea mala, pero yo estoy hablando solamente de evaluar estándar de desempeño, que es parte de repente de mi evaluación. Ya hemos tenido una clase magistral, extraordinaria, dictada la semana pasada, ¿no? Que lo vimos ahí con Solange, con Diego y con Ángel, y los felicité, los vuelvo a felicitar, muy, muy buena clase. Entonces, eso no les voy a enseñar a hacer listas, porque esto ya lo hemos visto, pero sí más o menos a clasificar qué cosa escoger, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto dos cosas muy puntuales que son de mi especialidad, que son quirúrgicas. Si yo quisiera lista de chequeo, una lista de verificación, esto generalmente lo hacemos para habilidades, cuando queremos saber cosas puntuales o en un nivel inferior. Entonces, aquí yo estoy viendo, pues, si usa el lápiz portagujas, evitando manipular la aguja con las manos, por ejemplo. ¿Lo hace o no lo hace el alumno? Si sutura a 0,5 centímetros de los bordes de la herida, ¿lo hace o no lo hace? Deja 0,5 centímetros de separación entre los puntos, ¿lo hace o no lo hace? Realiza los nudos y contranudos. Esta, como lista de chequeo, si yo la veo, yo la tendría que poner si es que le hago hacer una cosa, si es algo muy bajo de nivel, porque aquí yo no veo un desempeño. ¿Qué haría con esto? Yo con esto o con la lista de chequeo de repente me iría a hacer cosas como colocación de sonda nasogástrica, colocación de guantes estériles. En el guante estéril no hay escala global de desempeño. O sea, yo rompo en un segundo la esterilidad y eso es no, porque ya no está estéril. Entonces tengo que darme cuenta en qué cosas puedo utilizar la lista de verificación, lista de cotejo, lista de chequeo y en cuáles tengo que ver escala global de desempeño. Por ejemplo, ¿qué haría yo para puntos? Una escala global de desempeño. Y esta escala global de desempeño es bastante específica. Respeta el tejido y le asigno valores. Y no solamente le asigno valores que van de menor a mayor eh, efectividad, destreza, etcétera, sino que los describo de forma individual. Respeto por el tejido y pongo, uno vendría a ser que frecuentemente usa una fuerza innecesaria sobre el tejido o causa daño por el uso inapropiado de los instrumentos. El 3 vendría a ser manipulación cuidadosa, pero que ocasionalmente causó daño inadvertido. Y el 5 que constantemente manipula los tejidos de manera adecuada con daños mínimos. Y obviamente
el punto 2 y el punto 4 son los intermedios. Y así como eso, describo cada uno de los ítems o puntos a evaluar. El tiempo y el movimiento, si hace o no hace movimientos innecesarios, si el tiempo en el que lo hace es eficiente o no, el manejo de los instrumentos, el conocimiento de los instrumentos, el uso de los asistentes, el flujo de la operación o del procedimiento y el conocimiento del procedimiento específico. Pero ahí yo voy escogiendo cuáles van a ser la forma de calificar. ¿Qué pasa con el anterior? Si al docente le parece que son 0.5 centímetros, le va a poner que hace. Si al docente le parece que agarró una vez la aguja con las manos y eso está mal para él, le va a poner no hace. Versus una escala global de desempeño que me va a ayudar mucho más a medir su desempeño en una habilidad que en este caso es medible. ¿Cuál de las dos sería mejor? Para este punto, ojo, desde el punto de vista de una habilidad técnica quirúrgica, sería esto. Y estos dos están en el OSATS. El OSATS es, así como existe el ECODE, el OSATS es la evaluación objetivo estructurada de habilidades técnicas quirúrgicas, ¿no? Y tiene listas de cotejo y tiene escalas globales de desempeño para elegir. Esto ya están descritas y lo pueden encontrar en el internet sin ningún problema. Me gustaría ver un video porque la parte de habilidades técnicas, con todo lo que ya hemos visto de instrumentos, de diseño de instrumentos, ya se ha hablado y tenemos bastante. Entonces me gustaría compartir, voy a dejar de compartir para poder enseñarles un video que me gustaría que vieran. Me dicen si es que se escucha, por favor, ¿ya? Se puede ver, ¿verdad? Sí, Sí, doctor, se pero puede ver, pero no hay sonido. Ah, perdón, perdón. Si no se escucha, déjenme ver un momentito. Eh, Creo que mejor lo voy a poner así. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, doctor. positive rate. Gear up, please. And give up. Nice view of the Hudson. I'll never get over how beautiful it is up here. Life's easier in the air. Yes, it is. Birds. Whoa. Oh, yeah. It's okay. Everyone, might be a good idea just to keep your seatbelts on. We got one rolling back. We got both of them rolling back. Ignition start. I'm starting the APU. Just double check your seatbelts, please. Seatbelts, can I make sure you Relax. Okay. The QRH. Loss of thrust on both engines. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. We hit birds. Maintain 15,000 Delta 331. We've lost thrust on both engines. We are turning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading 220. 220. Which engine did you lose? Both engines. Soup? Yep. I have an emergency. All right. LaGuardia says go to runway 13.
Tower, stop your departure. Got emergency returning. 1549, bird strike. He lost both engines. Returning immediately. Which engine? He lost thrust in both engines, he said. Cactus 1549, if we can get it for you, do you want to try to land runway 13? We are unable. We may end up in the Hudson. I got an A320 diving for the river. Al, stack all the inbounds to LaGuardia. This is the captain. Brace for impact. What? Brace! 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 Heads down! Stay down! Brace! 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 Heads down! Stay down! Cactus 1549, turn right 280. You can land runway 10 Teterboro. We can't make it. We're gonna end up in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Cactus 1549, radar contact lost. Got the A320 on emergency descent. Cactus 1549 is low level above the Hudson. This is helicopter 167 Mike Tango. I've got eyes on him. Okay, I gotta chop in these visuals. I'm staying on this. It's going down. Cactus 1549, do you read me? He's gonna hit the water. PC, take your seat. When you said the Hudson, I didn't believe it. People don't survive water landings, Henry. Pull up. Pull up. Pull We're up. gonna brace. Pull up. 30, Pull up. 20, Pull up. 10. Pull up. Bien, esto es parte de una película, esta es la película Capitán Sully, me imagino que muchos la han visto, y básicamente lo que sucede, esto es una salida de un avión en la ciudad de Nueva York, que a escasos segundos de haberse elevado, impacta contra aves, fallan los dos motores. Dicho sea de paso, el capitán logra que este aterrizaje, así se dice, aterrizaje en el Hudson, no conlleve ninguna pérdida. ¿No? Son uno de los primeros y únicos aterrizajes de un avión comercial que no sufre ninguna sola pérdida humana, a pesar de perder el avión. ¿Qué sucedió? Que empiezan a cuestionar, primero fueron héroes y luego empiezan a cuestionar todas las partes técnicas del el vuelo y las decisiones tomadas. Y lo llevan a una investigación. Y en la investigación les dicen, por ejemplo, que las simulaciones que se habían hecho de este vuelo implicaban que ellos podían regresar, ¿no? Que ellos podían regresar y en efecto que podían llegar a 2 o hasta 3 aeropuertos cercanos. Les voy a compartir la segunda parte, que son 4 minutos 40, para que después podamos discutir algunas cositas, podamos intercambiar palabras en algunas cositas. Esto es ya en Number one's rolling back. una de las simulaciones. Pilots off. Pilot off. Flight director's off. Flight director's off. All right, LaGuardia, Cactus 1549, dual engine failure. We have to return to the field. Okay, I'm gonna left turn back to LaGuardia 13. I'll activate the approach for you. So activated. Runway 13. Low. Too low. Flaps. 40, Too low. 30, 20. Successful landing at LaGuardia. Runway 13. For the record, the pilots and the computer sims bear the same result. Earth. Give me a heading. Asignación a Flaps otro 2. aeropuerto. Flaps 2. Too low. Terrain. Too low. Terrain. 50, 40, 30, 20. Successful landing at Teterboro, runway 19. Multiple airports, runways, 2 successful landings. We are simply mimicking what the computer already told us. Can we get serious now? Captain? We've all heard about the computer simulations, and now we are watching actual sims, but I can't quite believe you still have not
taken into account the human factor. Human piloted simulations showed that you could make it back to the airport. No, they don't. These pilots were not behaving like human beings, like people who are experiencing this for the first time. Well, they may not be reacting like you did. Immediately after the bird strike, they are turning back for the airport, just as in the computer sims, correct? That is correct. They obviously knew the turn and exactly what heading to fly. They did not run a check. They did not switch on the APU. They had all the same parameters that you faced. No one warned us. No one said you are going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. You are looking for human error. Then make it human. I'm not questioning the pilots. They're good pilots. But they've clearly been instructed to head for the airport immediately after the bird strike. You've allowed no time for analysis or decision-making. In these simulations, you take in all of the humanity out of the cockpit. How much time did the pilots spend planning for this event, for these simulations? Please ask how many practice runs they had. 17. The pilot who landed at Teterboro had 17 practice attempts before the simulation we just witnessed. The reaction decision time will be set at 35 seconds. Okay, I saw him. 35 seconds. Lo mismo, pero le van a dar un tiempo de 35 segundos antes de decidir regresar o cambiar de rumbo. Time's up. Here we go. Too low. Terrain. 50, 40, 30, 20. Let's try Teterboro. Upload the link, please. Birds. Autopilot off, flight director off. Hack the time. 35 seconds. Pull up. Not gonna work. Pull up. Pull up. Pull up. Does anyone need to see more simulations? Bueno, esto lo que nos ayuda a ver son dos cosas. Primero, que no podemos separar el factor humano de las habilidades. Cuando lo vi por primera vez, me pareció muy interesante el poder ver qué tantas cosas tenemos que evaluar en una situación clínica, en un escenario, en una práctica que estamos preparando. Pero más allá de eso, esto calza perfecto con la evaluación. Porque el principal problema aquí no fue lo que hizo el piloto, sino el cómo se evaluó lo que hizo el piloto. Y efectivamente hicieron todo un estudio de que el motor se había perdido, de que si no se había perdido, de que podían regresar, que no podían regresar. Y le quitaron la parte humana dentro de la ecuación de la calificación. Y claro, con eso los resultados eran diferentes. Con eso, por así decirlo, el piloto hubiese tenido la culpa si es que morían, porque hubiese sido mejor regresar. Y está demostrado cuando se le pone este tiempo de cumplir con los protocolos de prender el motor de respaldo, consultar el QRH, que es ese libro que tienen ellos cada vez que tienen un inconveniente. Si ellos hacían ese protocolo y seguían ese protocolo y regresaban, iban a tener muchas más pérdidas civiles porque iban a impactar contra la ciudad. Entonces, si lo pasamos a esto, a este tema, lo que tenemos es una evaluación de competencias que podría decir que mi alumno ha fallado y el problema sería el instrumento o el diseño del instrumento, ¿no? Entonces, es básicamente para darnos cuenta de que ya hemos visto las partes técnicas y deberíamos poder evaluar con eso, que es efectivamente como muchos de nosotros nos han evaluado, pero no puede quedar ahí.
tenemos que hablar también de las habilidades no técnicas, de las tan famosas habilidades blandas. He visto que hay unas cosas en el chat. Si alguien tiene una pregunta, pueden hacerla, por favor, hasta el momento. Vamos a pasar con la segunda parte, que es habilidades no técnicas. No encuentro la diferencia entre la escala global de desempeño y la rúbrica. La escala global de desempeño es esto que les he mostrado, que es muy puntualmente una serie de ítems con escalas que van a variar específicamente con asignándoles un valor a cada tipo de desempeño, de característica o de movimiento que hace el alumno. La rúbrica es mucho más compleja. Una rúbrica, por ejemplo, puede tener una parte de escala de desempeño, una parte de lista de chequeo. Las rúbricas son constructos más elaborados y que toman partes de otras. Por eso, lo que les he mostrado yo de la escala global de desempeño y la lista de cotejo, por ejemplo, nadie prepararía una escala global de desempeño para un escenario clínico. Lo prepararían para una práctica puntual de destrezas, de habilidades, ¿no? No sé si con eso lo estoy respondiendo a Alonso Soto. Sí, sí, ya me quedó claro, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la segunda parte? No, bien. Perfecto. Bueno, nos quedamos ahí. Y bueno, la simulación clínica, me encantó, lo vi esto en el último congreso de la FLASIC, que fue el año pasado en Cancún, y decía, la simulación clínica no ha nacido para ser una herramienta metodológica más y que nosotros innovemos en el ámbito de la docencia y la formación profesional. La simulación clínica ha nacido para la mejora de la seguridad de los pacientes. Todos hemos visto esto, en algún momento que hemos llevado algún curso de simulación, de lo que sea, que tenga que ver con enseñanza mediante la simulación. Hemos visto esta declaración que es errar es humano, ¿verdad? Del 99. Y habla acerca de los errores médicos en los Estados Unidos. Menciona que el error es una causa importante de muerte, 7ª causa en los Estados Unidos, y es la causa principal de eventos adversos en pacientes hospitalizados. A raíz de esto, se impulsaron 3 cosas: nuevos sistemas de reporte de accidentes, de incidentes, una nueva cultura de lo que es la seguridad, y que el uso de la simulación es la mejor manera de disminuir la posibilidad de que estos errores ocurran. No, evitarlos es casi imposible. Sin embargo, en septiembre del 2013, esto fue en el 99, salió un nuevo reporte, y esos 44.000 a 98.000 muertes por errores médicos que decían en el 99, que eran en base a historias clínicas de 1984 en Nueva York, se elevó a la revisión de la literatura de 4 estudios con una escala que es el Global Trigger Tool, y llegaron a la conclusión de que podían llegar a ser casi 500.000 de muertes en los Estados Unidos solamente por errores médicos. Los errores médicos que producen eventos adversos prevenibles son la comisión, que es decir, realizar algo mal hecho; la omisión, no realizar algo; comunicación, problemas de comunicación, de contexto; y el diagnóstico. Si nos fijamos, de estas 5, solo 2, la comisión y el diagnóstico, tienen que ver con habilidades netas de destrezas o de conocimientos. Las otras 3 son de toma de decisiones, de tiempo de toma de decisiones, de trabajo en equipo, de comunicación, etc. Son habilidades blandas, habilidades no técnicas, que no son o no eran tan enseñadas antes. El 70% de estos errores se deben a factores humanos, no a falta de conocimiento médico ni de destreza. Entonces, cuando nosotros vimos la evaluación de competencias no técnicas en el sílabus, habían 2 cosas que nos pedían: la evaluación de la comunicación y la relación usuario-proveedor de salud, y el enfoque para evaluar habilidades de comunicación. Revisé bastantes cosas. Por ejemplo, hay un instrumento muy bonito que Soledad Armijo ha validado en Chile, que es el CAT, ¿no? Que está en inglés y ya lo ha pasado al español, el CAT en español viene a ser ahora, que busca evaluar la comunicación de una atención centrada en el paciente. Ahora, se han propuesto muchas definiciones para este tipo de atenciones centradas en el paciente, y una de las más completas es esta, que tiene 6 dimensiones: explorar la enfermedad y la experiencia de la misma, comprender a la persona en su totalidad, encontrar un terreno común entre médico y paciente, incorporar la prevención y la promoción de la salud, mejorar la relación médico-paciente
y ser realista sobre las limitaciones personales o disponibilidad de tiempos y recursos. Claro, así cuando la leí yo también dije, ¿y eso cómo lo hago? Pero el CAT es un instrumento muchísimo más específico. Este CAT, el Communication Assessment Tool, es un instrumento confiable y válido, y en este caso validado al español en Chile, ¿no? Por Soledad Armijo, que muchos la deben conocer. Y esto se utiliza para evaluar la percepción que tienen los pacientes reales de la capacidad de comunicación centrada en el paciente por parte de médicos y residentes. ¿Qué ha hecho Soledad? Soledad ha evaluado con esto en español, bajo estos 14 puntos, ha evaluado no a pacientes reales, sino a pacientes simulados. Y ha evaluado la comunicación que tienen por parte de los estudiantes de medicina que hacen simulación en Chile. Y ha tenido resultados extraordinarios y se ha dado la validación en este caso con el rigor científico, y lo utilizan ahora en Chile como una escala de valoración de comunicaciones interpersonales de estudiantes de medicina hacia pacientes simulados. ¿Y qué cosa dice? Tienes una escala típica, o no es típica, pero es como si fuera una escala de Likert del 1 al 5, que va de pobre a excelente. No es típica porque el 3 debería ser indiferente, pero bueno. Los ítems son: me saludó de una manera que me hizo sentir cómodo, me trató con respeto, mostró interés en mis ideas sobre mi salud, comprendió mis principales preocupaciones sobre mi salud, me puso atención, cosas como me miró, me escuchó cuidadosamente, me dejó hablar sin interrupciones, me dio toda la información que yo quería, habló en términos que se puede o que pude entender, se aseguró que entendí todo lo que me dijo, me animó a hacerle preguntas, me incluyó en decisiones hasta donde yo quería participar. Habló conmigo de los siguientes pasos sobre mi tratamiento, incluso de los planes de seguimiento. Mostró su interés y preocupación y me dedicó la cantidad de vida de tiempo. Cosas que uno dice, ay, pero obviamente, sí, eso tienen que hacer. Lamentablemente, decir eso es obvio, eso debe hacer, eso deberíamos hacer todos, no mejora, no mide. Y como ya después le pondré una frase por ahí, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces tenemos que empezar a medir este tipo de cosas. Esas cosas que creemos que no se pueden medir, tienen escalas. Y tienen escalas que ya están validadas. Entonces podemos empezar a usarlas. Ojo, no es la única. Hay muchas escalas más. Por ejemplo, está la escala SICA, que es de conectar, identificar, comprender, acordar y ayudar. Esto es una escala que tiene que ver con comunicación en la entrevista clínica. Esta, yo sé que se ve chiquitito, esperen un ratito. Es básicamente para que vean que son 29 acápites que van en 3 puntajes. Bueno, 4 si le ponemos el no procede, o sea, porque de repente, es que esta atención fue de lectura de resultados o entrega de resultados, o fue para recojo de tratamiento crónico, etcétera. No lo sé. Pero tiene ese acápite de no procede. Y el resto es 0, 1 y 2. 0 cuando no lo ha cumplido, 1 cuando lo ha cumplido parcialmente y 2 cuando lo ha cumplido muy bien o casi totalmente. Entonces, muy escasamente, aceptable y casi totalmente, ¿no? Y esto tiene, este SICA, cuando uno lo busca, tiene el global en español, pero también tiene uno así, que es por tareas. Y por ejemplo, la tarea de conectar, esto es para el docente, ojo, este es el SICA para el docente, porque aquí no solamente tiene los ítems, sino que tenemos un pequeño espacio para poner observaciones y comentarios. E inclusive nos da la ayuda o la pista de qué es lo que tenemos que valorar en base a estas preguntas. Entonces, ¿en qué medida el profesional recibe al paciente? Si hace mucho uso del ordenador o los registros, de forma que no altera la comunicación. El típico que uno dice, ¿qué tal, doctor? Sí, ¿cómo se llama usted? Y no lo mira. O que está en la computadora, llenando los datos. No sabemos si llenando los datos, jugando pinball, no sé. ¿En qué medida el profesional se muestra cortés y amable durante la entrevista? ¿En qué medida el lenguaje no verbal del profesional es el adecuado? ¿No? Que no es lo mismo que estén hablándome y yo haga esto, ¿no? Ajá, sí, señora, y de pronto y me pongo a leer mi WhatsApp, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasan. Decir que no pasan es mentir, y a veces, no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado, yo no me presento como médico cuando voy al médico o cuando he tenido que ir a acompañar a alguien al médico, y veo cosas como esas, ¿no? De ese lenguaje no verbal que muestra un desinterés por el paciente. ¿En qué medida el profesional muestra empatía en los momentos oportunos? ¿En qué medida el profesional cierra adecuadamente la entrevista con el paciente?
Esto es establecer y mantener una relación. Luego está identificar y comprender los problemas y tiene la misma valoración. ¿En qué medida el profesional muestra una reactividad adecuada? ¿Cómo reacciona a lo que yo hago como paciente? ¿En qué medida facilita el discurso del paciente? ¿Lo deja hablar o solamente pregunta? Sí, doctor, lo que pasa es que hace, no, pero yo quiero saber lo de ayer nomás. Interrumpe, no le permite explayarse. ¿En qué medida el profesional establece y mantiene a lo largo de la entrevista un contacto visual facial adecuado? La clásica de estar mirando para otro lado, mirando el celular, mirando lo que escribimos, etc. Tenemos nuestro espacio de observaciones y comentarios para la escucha activa. ¿En qué medida el profesional emplea preguntas abiertas? Y esto es importantísimo. La clásica es cuando evaluamos dolor, ¿no? Te duele así como que te retuerce, ¿verdad? O sea, ya nosotros lo dirigimos al paciente cuando deberíamos decirle, cuéntame cómo es tu dolor. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo sientes el dolor? Y le podemos dar alternativas, pero tú has venido por dolor, ¿verdad? Sí, y te duele la barriga, ¿no? Y nada más que eso. O sea, no podemos dirigir al paciente. ¿Qué más te duele? ¿No? Las preguntas tienen que ser abiertas, no así o no. Eso no puede ser la respuesta. Existen otros puntos de este mismo acápite en que el profesional exploró la idea que tenía el propio paciente sobre el origen o la causa de su síntoma o proceso, en qué medida explora las emociones y los sentimientos hacia el síntoma o el proceso, de qué manera explora cómo afecta al paciente este síntoma o proceso en su vida diaria, en su entorno sociofamiliar, en su entorno laboral, si explora o no las expectativas que tiene con esta consulta. Muchas veces no le preguntamos eso al paciente. Te vas a hacer estos exámenes. O sea, usted aquí, que ha venido aquí, sabe qué es lo que desea. Me gustaría saber qué tengo, doctor. Me gustaría que me hagan análisis. Me gustaría saber si es necesario que me hagan análisis, etcétera, ¿no? ¿En qué medida el profesional ha explorado el estado del ánimo del paciente o los posibles acontecimientos que son estresantes para el paciente? Si ha explorado su entorno sociofamiliar, que venga solo, que venga acompañado. Si ha explorado factores de riesgos, actividades preventivas no relacionadas con lo que él está viniendo a consultar, etcétera, ¿no? Integrar la información psicosocial, familiar, etcétera. Y luego está en qué medida el profesional ha resumido la información que ha obtenido el paciente, ¿no? Este es básicamente resumen, identificación e integración de problemas. Acordar y ayudar a actuar es en qué medida el profesional explica el proceso o el síntoma principal, explica la evolución que pueda tener este síntoma o enfermedad, ofrece una información adaptada a los problemas y necesidades, y si es que ofrece la información de forma clara, ¿no? También si es que da oportunidad para participar en la toma de decisiones de la consulta, si lo anima a hacerlo, si le permite expresar sus dudas, si es que hay discrepancias, desacuerdos, ¿cómo busca eso, no? Esa negociación, en esa discusión que pueda haber, si considera las opiniones y le ofrece de repente algunas respuestas o algunas variables. ¿En qué medida el profesional consigue compromisos explícitos por parte del paciente respecto al plan a seguir? En fin, es bastante más elaborada en base a una entrevista. Tiene un poquito más que el CAT, pero también es más difícil, ¿verdad? Tener todos estos 29 acápites sin contar la parte cognoscitiva, la parte de razonamiento clínico, de por sí ya es bastante grande. Y el CESAS, que es otro con escala tipo Likert, que esto lo que va a hacer es evaluar la actitud hacia el aprendizaje de habilidades comunicativas en estudiantes de medicina. Esto está validado para hacerlo no en el paciente, sino en el estudiante. Tiene 26 preguntas, pero algunas se repiten. Es decir, algunas yo creo que no es necesario tener habilidades de comunicación y la siguiente es yo creo que es necesario, ¿no? O sea, como en las primeras dos. Para ser un buen médico debo tener habilidades comunicativas. 2, no veo el sentido de aprender habilidades comunicativas. Y de esa manera, acerca de la parte afectiva, sobre la importancia de la comunicación para trabajar en equipo, para atender a pacientes, para tener éxito, etc. Son 26 puntos. Este caso no valora exactamente la comunicación, sino a la parte afectiva del alumno, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos mencionado nosotros? Habíamos mencionado
que teníamos estas dimensiones cuando hablamos de las habilidades técnicas o competencias técnicas, y ahora estamos en las competencias no técnicas. Entonces vamos a hablar de la parte afectivo-moral y de relacionamiento, ¿no? Que en este caso es la tolerancia a la ambigüedad, la ansiedad, la capacidad de respuesta, la reacción, la comunicación. Pero lo que nos decía el inicio era más que nada acercarnos a la comunicación, más que nada acercarnos a cómo puedo valorar con escalas de comunicación, cómo puedo valorar la relación entre el médico y el paciente. Pero quedaba un vacío todo lo demás. Si yo necesito evaluar la adaptabilidad, la capacidad de reacción, la respuesta del alumno, o de repente tengo que ver también la parte de la comunicación, del trabajo en equipo, de la empatía, ¿qué cosas puedo utilizar? Por ejemplo, puedo usar rúbricas para ambos, puedo usar listas de cotejo, puedo usar las escalas de comunicaciones que hemos visto, de habilidades de comunicación, el CAT, el SICA. Pero hay un arma más importante para evaluar las habilidades no técnicas o las competencias no técnicas. Y ese es el debriefing. Esa reflexión guiada por parte de un docente de lo que se ha hecho, esa es la evaluación para el aprendizaje por excelencia. ¿Yo puedo evaluar con debriefing? Por supuesto que sí. Y es un arma extraordinaria. Doctor, pero ¿y yo con debriefing cómo le pongo nota? Pero es que en ningún momento yo he dicho que sea una evaluación sumativa. Que ojo, puedo tener mi rúbrica para la parte sumativa. Porque ojo, debo tener algún tipo de rúbrica o algún tipo de checklist o algún tipo de escala de evaluación en la que yo coloque una calificación que yo mida. Pero eso no quiere decir que mi evaluación de todas mis competencias va a ser solamente mediante esa rúbrica, sino que mi debriefing me va a permitir explorar más allá de eso, llegar a los marcos mentales de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo las competencias no técnicas? Puedo tener rúbricas, listas de cotejo, escalas de habilidades de comunicación, las que hemos mencionado, y las que les vengo diciendo, el debriefing, ¿no? El propósito, ya les he dicho, el propósito del debriefing vendría a ser el aprendizaje y no la calificación. Si nosotros tenemos que esto es el escenario de simulación, lo que se puede aprender, lo que podemos explorar, lo que podemos evaluar, en este caso, inclusive evaluación sumativa, todo esto que no se ve es debriefing, ¿no? Hay muchas maneras de hacer debriefing, no las voy a tocar porque son diversas, pero que generalmente cumplen con un esquema, hay de 3 fases, 4 fases, 5 fases, pero cumple con un esquema que es la parte descriptiva, la parte analítica y la parte de aplicación, con diferentes nombres, ¿no? Acá tenemos diferentes maneras, tenemos en el lado izquierdo 3 fases y en el lado derecho de varias fases, pero todas son lo mismo. Descripción, sensaciones, ¿qué me parece a mí? Luego el análisis de lo que ha sucedido y finalmente la aplicación, el resumen, etc. Este es el Leucin 2 que hice hace unos años, el año pasado me parece. Ahí está con Juan Manuel Fraga, que muchos lo conocemos. Abajo de mi foto está Peter Dickman, que tanto nosotros hemos podido leer cosas que dicen Peter Dickman en todos lados. Es un extraordinario conocedor de la simulación. Es una increíble persona. Y bueno, ¿para qué el debriefing? Y es para ir por los marcos mentales. Normalmente nosotros vemos acciones en un escenario y esas acciones tienen resultados. Entonces, si yo quisiera evaluar solamente la parte de conocimientos, veo resultados. Lanzo una pregunta y veo si la contestan bien o no. O les mando a hacer un procedimiento y veo si el resultado final es bueno o no. Pero yo, ¿qué necesito para poder ir más allá de eso? Necesito ver la acción que produjo. ¿Qué acción hizo? ¿Qué cosa pidió? ¿Qué cosa realizó? Yo le puedo retroalimentar esa acción para mejorar los resultados. Por eso es que la retroalimentación, el feedback, es sobre las acciones, sobre las habilidades técnicas, sobre las destrezas, sobre los procedimientos, sobre el mismo proceso mental, inclusive, de toma de decisiones. ¿Qué decisión tomó?
¿En qué terminó? Te retroalimento. Mira, la mejor decisión hubiese sido hacerle una tomografía y no una ecografía. Por ejemplo, hasta eso puedo mandarlo ahí. Pero ¿qué hay detrás de esto? Yo no sé por qué el alumno lo hizo de esa manera. Yo no sé por qué el alumno pidió tomografía. Yo no sé por qué el alumno utilizó esta sonda. Y de repente esa fue la razón por la que por más que la acción fue buena, el resultado fue malo. Entonces yo tengo que ir por el marco mental, por el qué pensó, qué sucedió, qué estaba pasando en ese momento. Y explorar el marco mental solamente lo hago mediante una reflexión de qué pasó. Y ese es el debriefing. Entonces yo voy por el marco mental para entender las acciones, poder corregirlas y mejorar los resultados. ¿Ok? Esta es la verdadera escala de cómo debería ir yo tratando de modificar el pensamiento del alumno o de entender el pensamiento del alumno. Porque puedo tener buenas acciones con buenos resultados con un marco mental erróneo. Que le pido con la resonancia. Y yo, genial. ¿Para qué? Para una coleocolitis. Perfecto. ¿Y por qué? Porque el tomógrafo está malogrado y no tenemos ecografista. Y no, esa no es la razón. Si pasa esto 1000 veces, en las otras 900 vas a tener un ecografista y un tomógrafo y vas a decir tomografía y está cerrado. Tu proceso mental, tu acción y tu resultado fue bueno, pero en este caso por un tema de azar. No fue porque tu marco mental sea el correcto. ¿Y eso me ayuda a calificar? No, yo ya califiqué. Buena la acción de repente y bueno el resultado. Esto me ayuda a que él aprenda. Y esta es la evaluación de estas habilidades, parte de la evaluación de estas habilidades no técnicas, ¿no? Que es esta pensamiento crítico, este relacionamiento, conocimiento, destreza, ¿cómo lo hago? Los términos de seguridad, ¿por qué hemos traído Capitán Zully, que es la parte de la película que hemos visto? Porque lo primero que se vio de seguridad y de simulación fue en aviones. Y esto está cantado. Y existe el CRM, que es el manejo de recursos en crisis, que David Gaba se encargó de pasarlo a la parte médica. Y decir, esto es algo que tenemos que mejorar para mejorar la seguridad del paciente. ¿No? Esto es mejorar los problemas que me produce el transferir el conocimiento teórico en una acción en la vida diaria, en condiciones reales, en el entorno hospitalario o de repente en el entorno aeronáutico, si estuviéramos hablando de ellos. Y un pequeño término de seguridad del paciente, una pequeña definición, que es el principio fundamental de la atención de la salud, cuyo objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que puede sufrir un paciente durante la prestación de la asistencia sanitaria. ¿Qué es el manejo de recursos en crisis? Es esa toma de decisiones cuando hay condiciones de incertidumbre y de presión en un momento de emergencia. En los momentos de emergencia, todo esto se hace difícil, se hace oscuro, se hace lento, y tenemos que tener formas de luchar contra esto. El trabajo en equipo, que sea sistemático, organizado, que mejore la seguridad asistencial y que baje la probabilidad de cometer errores, lo vamos a conseguir mediante estos acápites del manejo de recursos en crisis. En el 91, como dije, David Gaba describió 15 puntos que hacen alusión al trabajo en equipo, ¿no? Estos no los voy a tocar todos porque obviamente hay una clase de trabajo en equipo, pero forman parte de estos 15 que son del manejo de recursos en crisis. Uno de ellos es conocer el entorno, ¿no? Que es conocer qué recursos tenemos, el personal, los equipos, los protocolos, y esto es a nivel de tópico, servicio, departamento, hospital, etc. Anticípese y planifique, que es planificar protocolos de acción ante diversos escenarios y dificultades. Solicitar la ayuda precozmente. No nos gustan los héroes. Los héroes, el yo puedo todo, yo lo hago, yo lo tengo, yo lo digo, el yo lo hago todo, eso es peligroso. Promover el liderazgo y la adherencia al mismo. Concentrarte en lo que es correcto. Concentrarte en lo que es mejor para el paciente. No en si fui yo el que lo dijo, si yo tengo la razón, si tiene razón el otro, etc. Distribuir la carga laboral, asignar funciones. Saber que se necesita liderazgo, sí, pero también de que el líder no va a hacerlo todo. Tenemos también que hacer cosas, que asignar las funciones, recibir y comprometernos con las funciones, pero también aportar. No solamente vamos a hacer, también podemos aportar en algún momento.
Movilizar todos los recursos disponibles, que es que después de las crisis tenemos que identificar qué es lo que falta, qué es lo que no se usó y teníamos, qué es lo que necesitamos y no tenemos, cómo mejorarlo o si funcionan o no funcionan. El séptimo, que es muy puntual de lo que necesitamos, hemos estado hablando el día de hoy, que es de la comunicación efectiva, ¿no? El hablar. Lo voy a dejar ahí porque es el único que voy a tocar de forma individual. Use toda la información disponible, es buscar información para integrar, no para confirmar. Es muy clásico esto de, el paciente es hipertenso, ¿no? Porque vemos la presión alta. No es la pregunta debida, es, ¿qué antecedentes tiene el paciente? Ah, es hipertenso, pero aparte de hipertensión, ¿qué más tiene? O sea, esa búsqueda, ese uso de la información, tráiganme la historia. Búscame los últimos electrocardiogramas. No, búscame los últimos electrocardiogramas si yo supiera que solo tiene un problema en el corazón. Pero si tiene otras cosas, búscame la historia. Dime los últimos exámenes que se han realizado en esta institución. No sé, ese tipo de cosas. Busquemos información para tener una visión global del paciente, no para confirmar sospechas de nosotros. Y eso tiene que ver con la número 9, que es prevenir y manejar adecuadamente los errores de fijación, ¿no? Es cierto que conocer al enemigo es una ventaja, por supuesto, ¿no? Pero si yo estoy, ayer no me di cuenta de un infarto y hoy día a todos les trato de diagnosticar el infarto, yo estoy teniendo un error de fijación. Estoy demasiado, no, que le doy la parte inferior de la, no, pero puede ser un infarto, hay que hacerle un EKG. Y no, igual también hay que hacerle troponina. Y que no le doy de alta a un paciente que vino porque le dolía la hernia inguinal, que le di su antiinflamatorio y le pasó, hasta que no salgan las troponinas de control de acá a 4 horas. O sea, conocer al enemigo es una ventaja, sí. Descartar siempre todo lo que sea peor en el escenario, es complicado. Pero tenemos que entrar en ese ecosistema de decir, ok, tengo que hacerlo, ok, no es necesario. Y eso es súper difícil para los que recién empiezan, ¿no? En este caso para los estudiantes. Realizar doble lista de chequeo, nunca dar algo por hecho, usar las ayudas cognitivas, no ser genial, sino ser bueno. Si se dan cuenta ustedes, en el caso del Capitán Zully que vimos, ese extracto de la película, cuando fallan los motores e intentan prenderlos de nuevo, lo primero que hacen es saca el QRH, es decir, saca el manual, tal cual. Y esto puede sonar tonto, o sea, estoy entregando mi vida a un piloto que si le falla algo en el avión va a sacar el manual. Sí, por supuesto que sí, porque tienen manuales para actuar en casos puntuales. Y ellos buscan, ya, ¿en qué estamos? Falla de motores, plum, eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente tenemos que hacer estas cosas. Esto de, no, es mejor el piloto que se acuerda de todo el manual. Nadie se acuerda de todo. Bueno, en este caso Zully sí se acordaba, pero no es lo ideal. No podemos enseñarles eso a los chicos. Tenemos que enseñar de que hay maneras de tener información relevante a la mano. Y si no la tenemos, hagámosla. ¿Cómo encender el DEA? Pongámosle un papel con los 5 pasos. ¿Cuál es la clave 1? Pongamos un letrero al costado de cada anexo en el hospital. Clave 1, anexo tal. Que no tengo idea de los teléfonos, pongo un listado, un directorio de los anexos de todo el hospital o clínica o el centro, al costado de cada anexo que tengan en el hospital. No sé. Tenemos maneras de usar ayudas cognitivas. Hagámoslas. Siguiente, revalúe repetidamente la situación, 10 segundos por 10 minutos. ¿Cuál es el problema principal? ¿Qué ha cambiado? ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? Tomarnos un poquito ok, hemos hecho todo. Encargarle a alguien que vaya registrando todo lo que hacemos. Entró a las tantas horas, pedimos análisis a tantas horas, sacamos muestra de sangre y pusimos líquidos, qué sé yo, que se registre para poder recapitular y decir, ah, mira, no hemos hecho esto. Ah, mira, hemos hecho todo. ¿No será que tiene otra cosa el paciente? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que enseñar, no solamente diagnóstico o tratamiento. Establecer un buen equipo de trabajo, no es necesario ayudar, no es la idea ayudar, la idea es trabajar juntos. Fije su atención de forma racional, reasignemos nuestra atención repetidamente cuando las cosas van cambiando. Y obviamente la reevaluación, definir unas prioridades, etcétera, eso de organizar las prioridades de forma dinámica es parte de todo el trabajo en equipo y no solo del
del líder. Ahora, dije el 7. Comuníquese efectivamente, hable. En situaciones de crisis, la comunicación es vital. Es vital, es clave, es lo más importante. Asegurarse de que todo el equipo sepa lo que está pasando, lo que hay que hacer y lo que ya está hecho. Y lo más importante, cierre el ciclo de comunicación. Dirijámonos a las personas de forma directa. No, alguien que me traiga el ambú. Bueno, el resucitador. No, el ambú es la marca. Alguien que prenda el DEA. No, es licenciada Martínez, por favor, prende el DEA. Licenciada Carla, por favor, registre las horas y toma decisiones y toma de realización de procedimientos por minutos. O sea, hagámoslo de forma directa. Reconozcamos y repitamos lo que escuchamos. La licenciada Martínez. De acuerdo, doctor, encendiendo el DEA. De acuerdo, doctor, estoy registrando. Confirmar cuando complete una tarea, ¿no? Ese es el cierre del ciclo. Yo me dirijo, él me lo repite y después me dice que ya la completó. Recordemos que pensarlo no es decirlo. Decirlo no es oírlo. O sea, yo dije, debemos hacer esto y no lo digo. De ahí lo digo, pero no quiere decir que los demás me oyeron. Así le diga licenciada Carla. Oírlo no es entenderlo y entenderlo no es hacerlo. La licenciada Carla dijo, prenda el DEA y ella entendió, prenda la computadora. No, la computadora no, el DEA, ok. Ya, sí, doctor, yo voy a aprender el DEA, pero como nunca me confirmó, tampoco nunca supe si lo hizo. Entonces, es importante cerrar el ciclo de la comunicación, ¿ok? Y esto solamente significa una cosa, necesitamos prepararnos. La suerte, es una frase hermosa de Séneca, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad. Se ha hablado mucho acerca de la suerte, qué suerte tiene esa persona, qué bien le va, cómo pone buenos negocios, qué mala suerte tiene ese otro, mira, tantas veces ha intentado y le ha ido mal. La preparación, el estudio, hace que nosotros logremos identificar momentos, oportunidades, diagnosticar antes, diagnosticarlo a tiempo. Ese que a veces dicen, pucha, le dio de chiripa el diagnóstico. De suerte está vivo. La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Eso lo podemos variar y pasarlo a nosotros, a la parte médica. Hablar un poco acerca de los factores humanos y el error. El mito, la práctica es el maestro. Y que la experiencia reduce los errores. Esto es un mito. O sea, la práctica no hace al maestro. La práctica hace que hagamos las cosas más rápido. En ningún momento dice que la práctica sea mejor, a menos que sea una práctica deliberada, ya lo hemos dicho. El tener experiencia reduce los errores. Tampoco. En realidad no los reduce. La naturaleza del error va a cambiar. Bueno, ahí está. La realidad es que la naturaleza de esos errores cambia de acuerdo a la experiencia. Entonces los novatos van a tener errores por falta de conocimientos, por escasas destrezas, y los expertos por deslices, por lapsus, por exceso de confianza. O a veces hasta por mala elección a la hora de asignar o designar a otra persona a hacerlo. La verdad está en esto, en que los errores humanos se deben a diversos factores, no factores, factores, pero sobre todo que ninguno es a propósito. Yo creo que ninguno de nosotros y ninguno de nuestros alumnos va a llegar al hospital y va a decir, hoy quiero matar a 2 personas. O sea, de seguro que no. Hoy quiero amputarle la vena cava a una persona. O sea, nadie va al hospital pensando de esa manera. Pero somos susceptibles a cometer errores. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Tengo algunos mensajes para llevar a casa respecto a la evaluación de competencias. La competencia profesional requiere una práctica deliberada continua. Esto ya lo hemos dicho. Amplía la muestra y habrá más confiabilidad en las evaluaciones. No es menor, pero disminuiremos la subjetividad que cada uno tiene, cada evaluador tiene. Haremos más universal, más homogénea la evaluación. ¿La evaluación es necesaria? Sí, por supuesto que sí, ya lo estamos demostrando. Pero 1, no es fácil y 2, no es barata. No existe la evaluación perfecta y tampoco existe el instrumento de evaluación perfecto. Si no, con uno solo haríamos todo, ¿no? La formación como profesionales de la salud y como educadores en simulación no implica necesariamente que ya seamos evaluadores. Podemos
ser profesionales, ser especialistas, hacer docencia, hacer simulación, y eso no quiere decir que ya seamos evaluadores. Mucho menos si no tenemos conocimiento de nuestros instrumentos. Deberíamos hacer cursos para aplicación de instrumentos para nuestros docentes. Y eso es algo que hemos venido, al menos en la universidad, pensando en, ok, tenemos que estandarizar esto. Ya no solamente es, hagamos un diseño para todas las cátedras que más o menos tengan los mismos puntos y que cambie de acuerdo, obviamente, a las necesidades del curso, natas del curso, sino que tenemos que ir más allá de eso y decir, no, tenemos que enseñarles a aplicar este instrumento. Porque, por lo visto, es bastante difícil que todos leamos lo mismo. A veces no captamos lo mismo. Leemos lo mismo, pero no captamos lo mismo. Y eso es porque todos somos diferentes, no solamente los alumnos, también los docentes. La mejor forma de evaluar es hacerlo múltiples veces, ya lo dijimos, y debemos seguir capacitándonos. No podemos dejar de capacitarnos. Podemos ser muy buenos evaluadores, podemos saber muchísimo, podemos ser expertos en simulación, pero no está solamente en lo que yo aprendí y en lo que yo tengo de forma innata o porque, no sé, soy el dios de la simulación. No, no. Esto es disciplina, esto es capacitación, esto es práctica continua, ¿no? Hay un dicho en japonés, ahí está, que dice Shitsuke Wakanarasu no Ryu Kunikatsu, que significa tarde o temprano la disciplina vencerá a la habilidad o a la inteligencia. Es algo que es del día a día, ¿no? Y bueno, es una postal hermosa de un templo, de una pagoda del Saigento-ji y en este caso el monte Fuji en el fondo. Finalmente, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Para concluir con la parte más teórica que nos tocaba hablar ahorita, el objetivo de la evaluación es que tenemos que medir las cosas que queremos que aprendan los alumnos. Porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Peter Drucker fue un abogado, empresario, un negociante, que es considerado hoy en día el padre de la administración moderna, y él dijo eso. Lo que no se puede medir, no se puede comparar, lo que no se puede comparar, no se puede gestionar, lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí y vamos a ir por preguntas, y si no, vamos luego de esto a hacer una partición por grupos para hacer una discusión en grupos acerca de un pequeño video que les va a tocar a ver a cada grupo. No sé si hay alguna pregunta. Voy a ver el chat. No, no hay preguntas. Bien. Preguntas, dudas, comentarios, críticas, todo se acepta. Bien, si no hay preguntas, señor César Pastor. A ver, perdón, señor César. O sea que hay cosas que no se pueden medir. Pedro, me gustaría que me expliques un poquito más allá de esto del... Hay cosas que no se pueden medir. Cosas como qué. No sé si está por ahí Pedro. Pedro escribió. O sea, hay cosas que no se pueden medir. Para poder contestar, me gustaría que me digas un poquito más al respecto. Creo que no está. Pasemos con Esther. Esther Cotrina, por favor, sí, adelante con su pregunta. Sí, hola, buenas noches. Muy interesante la presentación realmente. Me llevo varios aprendizajes. Cuando empezamos con el tema de simulación y las capacitaciones, bueno, se hablaba de seguir etapas, ¿no? Entonces eso quería que de repente me pueda aclarar. En el sentido de que primero iniciamos con los aspectos cognitivos, ¿no? O las evaluaciones conceptuales. Seguidamente pasamos a la práctica deliberada, ¿no? Lo que hoy conocemos como práctica deliberada.
Luego, la simulación como tal, es decir, ya la evaluación o la experiencia de los estudiantes en los escenarios de simulación y finalmente la práctica real. ¿Podríamos decir que se mantendría esas etapas o tiene otra opinión al respecto? Gracias. Wow, es una pregunta súper compleja. Decir que no se puede hacer simulación clínica teniendo todas las destrezas sería mentir un poco. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho, hay dimensiones a evaluar acerca de una misma cosa. Es si sabe el alumno, es si puede integrar su conocimiento con la práctica, luego si puede hacer, y luego también no solamente la destreza, sino también su respuesta, su comunicación, etc. Respecto a una habilidad puntual, no sé, llamémosle, la colocación de una sonda nasogástrica y yo quiero que el alumno me demuestre en quiénes debe poner la sonda nasogástrica, yo puedo hacer un escenario de simulación sin que él haya puesto una sola sonda, en el cual él tenga que entrevistar y yo explore toda la parte de comunicación, en el cual él tenga que llegar a un planteamiento de un problema que requiere la colocación de una sonda nasogástrica, que le explique, que lo diga, que lo traiga, que diga su diagnóstico, o en este caso, que su planteamiento del problema, la sonda y los futuros planes para poder llegar al diagnóstico y hacer un tratamiento, y el alumno nunca puso la sonda. O sea, no estoy queriendo decir que la tenga que poner, o sea, no es que la ponga. Estoy abordando bajo también esta premisa de quiero saber que él sepa en qué momento poner la sonda, es una dimensión diferente. Después haré lo de la sonda. ¿Qué pasa si yo no he logrado darme el tiempo de que en las partes de práctica deliberada, porque tengo prácticas deliberadas que voy haciendo de acuerdo a mi calendario, yo le podría poner esto si él ya tiene el conocimiento de en quién es poner la sonda nasogástrica? Y esto depende muchas veces del curso. Obviamente, si nos vamos a semiología o a los primeros meses de medicina interna o clínica médica, como sea llamado en cada universidad, obviamente en los primeros niveles, yo primero tengo que darle la teoría, obvio, sí. Primero tengo que darle la teoría, primero, si lo quiero exponer a una simulación en la cual él ponga en un simulador algo, obviamente tengo que hacerle la práctica deliberada, pero conforme van avanzando puedo ir alternándolas, ¿no? Eso no quiere decir que sacar o saltar momentos, es simplemente que justamente la evaluación me puede agarrar un mismo tema, un mismo objetivo en otra dimensión. Yo puedo tener un objetivo, por eso es resultado previsto de aprendizaje. A partir de eso, planifico yo mis competencias. Porque mi objetivo es que el alumno sepa, reconozca y logre identificar los momentos y cómo colocar una sonda nasogástrica. Pero el tema es la dimensión. ¿En qué dimensión? La dimensión cognitiva, la dimensión integradora, la dimensión de habilidad. O sea, ¿cuál es mi resultado previsto? Que coloque la sonda. Perfecto. Eso es una práctica deliberada y luego puedo ponerlo como una habilidad. Pero no es lo mismo a que yo ponga que el alumno reconozca las condiciones clínicas en las cuales el procedimiento a elegir es la sonda nasogástrica. Eso es totalmente, esa es otra dimensión. Yo sí lo puedo hacer sin que él haya practicado colocación de sondas nasogástricas. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí. Mucho Perfecto. más claro. Gracias. Buenas noches. No sé si me Buenas escucha, noches. doctor. Sí, soy Sí, lo Pedro. escucho. ¿Qué Disculpe tal? que Sí, he justo tenido quería consultarle al dificultades. respecto. Sí, la pregunta era, le faltó el signo de interrogación. En realidad, disculpe, porque estoy en celular, no pude ingresar por mi computadora. Entonces me es un poco No se preocupe. difícil ingresar. No se Me preocupe. O llamó sea, correcto, me llamó la atención el último pensamiento sobre lo que no es posible medir, no es posible evaluar. O sea, más bien la pregunta era, entonces, ¿qué no es posible medir y que no se puede evaluar? no. De repente no lo expliqué bien o no se me entendió. Esa última frase de lo que no se puede medir no se puede mejorar, no quiere decir que hayan cosas que no se pueden medir. O sea, definitivamente todo se puede medir. Todo se Correcto. puede medir.
Eh, Desde el punto de vista de la comparación, ¿no? Porque la idea del mejorar, ¿cómo mejoro yo algo? Yo mejoro algo teniendo, uno, una actividad, un estándar, una experiencia, y tengo que buscar compararla con otra y ver si son iguales o han cambiado. Cuando han cambiado, tengo que ir a la prima actual de la medicina, porque la prima de la medicina es primum non nocere, primero no hacer daño. Esa es la prima antigua de la medicina. Y es una prima que ya deberíamos hasta dejar, perdonen los que siguen pensando eso, pero hoy en día la medicina tiene una prima y es, mi acto médico debe mejorar el desenlace clínico del paciente. No debe ser igual al azar. O sea, no solamente no debo hacer daño, en algo debo mejorar al paciente, aunque sea de forma anímica. Mi acto no puede ser lo mismo a que él no haga nada. No solamente no debe ser empeorarlo, no empeorarlo en este caso, ¿no? Sino que debo transmitir algo con mi acto médico que mejore el desenlace clínico o por lo menos afectivo del paciente. Entonces, bajo ese criterio, yo tengo que buscar todo lo que necesito en el alumno. Y si necesito habilidades de comunicación, pues antes decían, no, eso no se puede enseñar, eso no se puede medir. A eso iba la frase. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, si no se puede medir, ¿cómo lo mejoras? No, pero es que sí se puede mejorar. ¿Cómo? Pues hagamos una medición. ¿Qué es lo que te gusta a ti? A mí me gusta que me hablen directo a la cara. Perfecto. Veamos si el alumno pasa más minutos mirándole a la cara al paciente que mirando el libro donde está escribiendo. Que a mí me gusta que mientras que me hablen, no estén mirando hacia la derecha cada vez que pasa un carro, ¿no? Y están en este plan. Y una persona que está hablando y con un médico que está hablando y continuamente mira hacia el pasillo. O sea, es como que yo lo considero una falta de respeto. Entonces, yo diría, ok, la atención centrada en la persona. Y de esa manera es ver que todo lo que nosotros buscamos que el alumno haga como desempeño tenga una manera de ser medido. Porque todo lo que no sea medido, no lo podremos comparar y no lo podremos mejorar. Hacia ese lado iba nomás el tema de esta frase. Correcto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para pasar a los grupos. Bien. Señor César, me gustaría que se creen tres salas. Tres salas. Ya, Tres perfecto, salas y doctor. pasar a todos, dejarnos en la sala principal solamente a la doctora Tirsa Yori y al doctor Andrei Portilla y a mí, solamente para André distribuir Portilla, las justo. Un tareas. momentito, un momentito. Ujú. Ya, convertí en confitrión. Ya, 3 salas y van a ingresar a la sala. Así es. ¿Qué tiempo más o menos va a durar la reunión, doctor? Yo creo que entre 30 y... No, 30 minutos debería ser suficiente, a lo mucho Ya, 40 perfecto. minutos. Y señores, ya están siendo asignados. Por favor, acepten unirse a los grupos. Son grupos aleatorios. Perfecto. Ya, ustedes tres están como coanfitrión, pueden ingresar manualmente a las Ok, salas que listo. correspondan. Ya, perfecto. Ahí solamente se le va a sala 1, sala 2, sala 3, unirse, nada más, ¿no? Así es, ustedes eligen y listo. Y Perfecto. más o menos en 30 minutos, lógicamente se coordina a través de Eva, nos avisan porque a veces puede que requerir más tiempo para no cerrarla antes de tiempo. Sale un ratito Ok, la principal, ok, va a estar José Coronado para poder cerrarlas con su autorización. ok, listo. Muchas gracias. Licenciado Pastor, por favor, me asigna coanfitrión o anfitrión porque se me cortó la... Agregamos, José Coronado. Ya, me agregan. Ya, ahí estás como coanfitrión, José. Ya, gracias.
Más bien te voy a asignar como anfitrión general porque yo debo entrar a otra reunión en unos minutos. Ya, de acuerdo. Ok, Ya, el doctor dice que más o menos 30 minutos a las 8 estaríamos acabando, pero previa confirmación con el doctor Endo, ¿no? Ya, Que te sí, yo voy confirme a para quedarme que... aquí en esta sala con el doctor, con los doctores, y estamos por Ya, ya amigo, listo, así quedamos. listo. doctor Endo, la hora límite son 8:30 de la noche, por si acaso, para... Sí, sí, sí. Ah, ya, No creo que lleguemos a ese, ya, a ese punto. ya, de acuerdo, doctor. Ah, hay varios que están todavía aquí. Bueno, para ir avanzando, André y Tirsa, los videos que teníamos pueden utilizar el link, no les mandé el link, el Excel, ¿correcto? ¿Ya? Y sí me gustaría que exploremos un poquito el tema del Capitán Zully, que acabamos de ver, pero puede ser al final. Primero hagamos la práctica que hemos ya concebido y al final hablamos un poquito de lo del Capitán Zully a propósito de lo mismo que vamos a hacer con este video, qué cosa podríamos hacer con Capitán Zully, si les parece. Si desean, igual les voy a pasar, no sé si pasen los videos por WhatsApp, pero voy a intentar pasárselos por WhatsApp, ¿ya? Listo. Tirsa, te quedas en el 1, Andrei 2, yo me voy al 3. Doc, ¿qué tal? Doc, para confirmarle la dinámica es, eh, pasamos los videos, la, la participación, pasamos el instrumento, el CRM que habíamos quedado, y después el video de la forma correcta. ¿Sí? Sí, o sea, no tienen que volverlo a pasar el video, solamente si alguien lo quiere, pero lo del Zully, sí, simplemente para extrapolarlo a el tema del CRM, ¿ya? Listo. Ya, nos vemos en 30 minutos. Yo me voy a sala ¿Qué sala me 3, toca? sala 2 Andrés, sala 1 Tirsa. Sergio, todavía hay personas que no están asignadas en Sí, ningún grupo. vamos avisando. Doctora Jenny Zabaleta, por favor, pase a su sala. Doctor Tábara, Pero por no, favor. disculpe, ¿cómo está? Buenas noches, pero no Hola, tengo doctora. la sala que me han asignado está acá, no me están jalando a sala. Ya, a ver, César, por favor, ubicar a la doctora Zabaleta a una de las salas, la doctora Raffo también, doctor Pinto. No, yo estoy en la sala 2. Lo que pasa es que estoy doble, porque veo Perdón, que me perdón. da el internet. Sí, entonces Ya, solamente me estoy ubicando en la sala 2. ya, Porque me doctora han puesto dos Licea. salas diferentes. Sí, pero buenas noches. Disculpe, gracias. Sí, Ok, pasemos a bien, las salas. listo. Gracias, Favorcito, doctor. jáleme a la sala porque no sé qué sala voy a ir, por favor. Sí, César, por favor, a la doctora Sí, Zabaleta sí, y doctora, ubicar una de pierda las salas. cuidado. Vamos a Perfecto. solucionarlo, ya. Ya, gracias. Ingresen a sus salas, por favor, ingresen a sus salas para ya empezar a descartar. Doctora Ya. Jacqueline, doctora Alvarado, por favor, pase a su sala. Doctor Pinto. José, retórname, por favor, un momento el anfitrión para... Ya, de acuerdo. Hola, José. Sí, ahorita. Pulsa sobre mi nombre, después de ponme anfitrión. Ya. Listo. Ya, a ver. Ya, ¿qué participante A no la puede entrar doctora a la Jenny sala? Zabaleta asignará a una de las salas. Ya, pero realmente está asignada, Zabaleta está asignada. Pero no me sale para jalar, para yo presionar. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo Ya está? voy a Buenas noches. Zabaleta, no dice no se ha unido, mover a sala, ya mover a ver ahí, Todavía sigue figurando. Ya está ya.
Otro doctor que no puede entrar, por favor, me avisa. A ver, Pedro, voy a asignar Un favor, a la me sala bota, 1. me salió a la sala 2 y de ahí nuevamente me bota acá. Ya, pero ahí, voy nuevamente, ya, doctora. Sala 2 estaba, ¿no? Ya, voy a regresar a la otra sala, ¿ya? Sala 3, a ver. Listo. y ahora sí. Ya, Nieves Córdoba, ¿no? Nieves Córdoba. Nieves Córdoba, a ver. Nieves Córdoba, lo voy a asignar a la sala 1. Listo. Ya. Todavía sigue. Señor César, disculpe, estaba en la sala 3, disculpe. Nieves, ya, ¿a qué sala lo he puesto? Sala 3, por favor. Un momentito. Lo voy a pasar a sala 3, ¿ya? Gracias. Listo. Doctor Pastor, por favor, a la sala 1. Víctor Tábara. ¿Usted se está identificando como Aspefan? No, sí, acá sale como Aspefan, doctor. El doctor Ya, Víctor Aspefan. Tábara. ¿Así? Sí, no sé por qué sale. Sí. No me doy cuenta. Ya, ¿a qué sala, doctor? Uno me apareció primero. Sala 1, ya, vamos, listo. Gracias. Ya quedan solamente la doctora Raffo y el Pero la doctor doctora Raffo está realmente en una sala, ahorita está con ese celular. está duplicado, dice, ¿no? Ya también el doctor Ya, pero Tábara. la doctora Raffo, ¿en qué celular estaba? No sé ¿En en qué qué sala? sala, no sé en cuál. Ella que era la que dijo que estaba en duplicado, ¿no? Ajá. Pero todavía sigue acá el doctor Tábara. Tábara, Aspefan, qué raro. Ah, que tiene que unirse. Ahora sí ya entró ya. Ya, El doctor Arrelucea. Arrelucea. Sigue acá, pero de repente no está. Doctor Arrelucea, creo que no está conectado. Ajá. Ya, ni modo, ya. Listo, profe. Y amigo, te regreso al anfitrión, ¿ya? Listo. Te pasé el enlace de la asistencia, ¿no? Sí. A las 8 lo coloco. Ya, yo tengo que salir de otra reunión, amigo. Ya, no hay problema, profe. Ya, Estamos coordinando. hermano. Listo. Listo, amigo. Ahora sí nos vemos. Ya, listo, profe. Está grabando, ¿ah? Ya tú apagas la grabación. Sí, ya cuando termine. Ella lo va a pagar mientras dure el trabajo de grupo, ¿cierto? Pues le pongo pausa. Muy respetuosos y con muchas ganas de enseñarme ante la simulación. Han ido aprendiendo, metiéndose a cursos, etcétera, y que lo hacen bastante bien cuando los he visto, y por eso es que son parte de este grupo, ¿no? Que enseña inclusive ya en la universidad a otros docentes que van metiéndose al tema de la simulación, que ya tenemos a varios con algunos cursos. Algunos de ellos inclusive están dentro de este grupo, de este curso de docentes. Para dar el cierre a esto, agradecerles a todos. Espero que haya sido no solamente de agrado, sino también que haya servido. Como cierre, me gustaría decir cosas que ya obviamente las hemos mencionado, pero necesitamos saber qué vamos a medir para poder evaluar de forma adecuada. Si yo no conozco mi instrumento, si yo no conozco cuáles son los resultados previstos de aprendizaje, si yo no tengo claro el para qué voy a evaluar, no solamente el qué, sino el para qué voy a evaluar, no va a ser efectiva la evaluación. Si no tengo conocimiento del instrumento, la calificación no va a ser la verdadera, no va a ser la más objetiva. Si yo no tengo claro para qué es esto,
cuál es la finalidad de este escenario, de este ejercicio, mi debriefing no va a ser el adecuado. No es motivo de esto, pero los debriefing tienen una estructura y también tienen una posibilidad de una hoja de verificación para saber qué voy a tocar en mi debriefing. Y eso es individual a cada grupo, a cada persona, ¿no? Es importantísimo que nos entrenemos con el debriefing. Debriefing podemos hablar, hacer un curso entero de un mes acerca de debriefing. Técnicas, debriefing, debriefing difícil, co-debriefing, debriefing a ciegas, niveles de reflexión. O sea, es increíble lo amplio que es esto. Y es una herramienta que, dicho sea de paso, muchos no consideramos como evaluación. Es una evaluación formativa por excelencia de habilidades técnicas y no técnicas. En todos los grupos han hablado acerca de estos dos grupos que atienden un paro cardíaco en un joven, los que lo hacen de forma ineficaz, los que lo hacen de una forma eficaz. Y el pensamiento final es, si nosotros que hemos visto el video de repente hasta más de una vez, cada vez que lo volvemos a ver, le identificamos cosas nuevas, esto podría estar pasando en nuestras prácticas con nuestros alumnos. ¿Cómo se disminuye eso? Obviamente la práctica, la capacitación, pero conociendo el instrumento. No me voy a cansar de repetirlo. Tenemos que conocer nuestro instrumento de evaluación, nuestro escenario y los objetivos, resultados previstos de aprendizaje y razones por las cuales hacemos el escenario, ¿no? No sé si hubieran algunas preguntas finales antes de pasar con la doctora Eva para que presenten el siguiente bloque. Doctor Álvaro, adelante, por favor. Nuestro jefe de la red de simulación. Gracias otra vez, Sergio. Nada, una reflexión así general escuchándote respecto de la evaluación. Creo que tenemos que insistir en desmitificar la evaluación como una forma de calificación y empezar a mirarla como una estrategia de aprendizaje para el alumno. Si nosotros, con dos miradas, ¿no es cierto? La primera podría ser el compartir con el alumno los instrumentos de evaluación. ¿Por qué? Porque en los instrumentos de evaluación está exactamente lo que uno espera que ellos hagan. Entonces, claro, a nivel formativo, compartiendo esto es como entregarle digamos, el manual de instrucciones, ¿no es cierto?, de lo que les toca hacer. No hacerlo sería como someterlos al uso de algún, no sé, equipo o lo que fuere, sin darle las instrucciones. Así deberíamos mirar a los instrumentos de evaluación. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre como estrategia, al aplicar un instrumento y que se identifiquen cuáles son las debilidades en esa secuencia de pasos que se espera que hagan. Cuando ellos conocen esa secuencia de pasos que dejaron de hacer por algún motivo, buscan que entrenar en esos pasos que les faltan. Entonces terminan haciéndose amigo de sus evaluaciones y queriendo que los evalúen. Doctor, por favor, dígame en qué fallé, dígame qué me falta. Entonces, con toda comodidad, podríamos mostrarle, mira, esto era lo que se esperaba que tú hicieses. Te faltó aquí, te faltó allá, podrías mejorar en esto, en el otro. Listo, se va con ese encargo, feliz a practicar y a venir a someterse una vez más a la siguiente evaluación y así. Entonces, yo les sugeriría fuertemente que empiecen a abrazar a la simulación como una estrategia de aprendizaje para el alumno y no solo como un método de calificación. Nada, eso quería contarles nomás o decirles. Gracias, Sergio. Gracias, doctor Álvaro. Totalmente de acuerdo. La charla también ha tenido ese enfoque, ¿no? De abrazar a la simulación como un método de aseguramiento del aprendizaje y no solamente una calificación, que es lo menos importante de esta metodología. No sé si hubiera alguna otra pregunta o algún comentario. Bueno, desde ya agradecerles a todos por lo que han escrito acerca de la charla, agradecerle al doctor Álvaro y a la doctora Eva que, bueno, se están encargando de este curso que nos compete a nosotros como macrorregión Lima. Y, ¿por qué no saludar
por lo menos a algunos que he ido reconociendo ahí, a Jackie, a Luchito Nieves, que de años no los veo y que me encanta poder seguir en contacto, al menos mediante esta forma. Eh, por mi parte, les dejo mi correo, ¿verdad? Les agradezco por la atención, les dejo mi correo, sergio.endo@edu.pe, por si desean, si en algo con un granito de conocimiento que tenga puedo ayudarlos, ahí estaré. Y nada, invitarlos, inclusive no he querido hacer ningún tipo de cherry ni nada, pero invitarlos a un curso que estamos haciendo. Esto no es de simulación, o sea, es usando la simulación, es un curso de simulación de alta fidelidad en trauma para todos los interesados, quirúrgicos sobre todo, que lo vamos a hacer ahora pronto en julio en la UDEP. Habiendo dicho eso, agradecerle a todos los participantes y doctora Eva, no sé si desee eh, alguna otra cosita más antes de pasar con el doctor Nieves. Bueno, sí, básicamente agradecer al doctor Endo y al equipo de la UDEP por haber compartido esta jornada, esta sesión. En verdad, muy valioso, considerando que abordamos las competencias no técnicas sobre todo, y fue un punto central del abordaje. Así que muchas gracias por ello, y ya compartí también con todos los participantes que vamos a estar ya proyectando los productos que tenemos que elaborar, porque es básicamente diseñar un escenario de evaluación y el instrumento de evaluación, que es lo que debemos de producir para poder trabajar en el momento presencial, que es donde lo vamos a aplicar. Vamos a armar este escenario y aplicar el instrumento, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir avanzando. Ya conformaremos los equipos, porque va a ser un trabajo en equipo. Ustedes verán que la sala ha disminuido porque tiene algunas exigencias, este módulo, como debe ser. Entonces ya el grupo ha disminuido un poco. Y también aprovecho ya este momento para poder presentar al doctor Luis Nieves. Él representa a la Universidad Privada San Juan Bautista, que tiene a cargo la 5ª sesión, ¿vale? Es decir, el próximo lunes. Así que lo vamos a escuchar. Adelante, doctor Nieves, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Primero, felicitar a PEFAN, a la Red Simulación, a la Macroregión Lima. Creo que cada vez somos más. Empezamos, me acuerdo, haciendo visitas a diferentes universidades. Algunos años éramos muy poquitos. Ahora, por el buen trabajo del doctor Villalé, de la doctora Eva, estamos trabajando estas actividades desde más o menos febrero de este año, febrero-marzo, haciendo las coordinaciones para poder realizar esas actividades. Ahora nos toca a nosotros también a Sergio. Lo conozco varios años, lo felicito. Ahora también está en el mundo de la simulación. Sergio, amigo, felicitar a todos, a todo el equipo de la Universidad de Piura. Y de nuestra parte vamos a presentar la próxima semana lo que es la parte, ¿no?, de simulación interprofesional. Vamos a presentar la parte de simulación y ética, TICs de validaciones, ¿no? Vamos a hacer la validación de todas estas rúbricas, listas de cotejo, y finalmente vamos a hacer un trabajo integrativo en grupos, ¿no?, sobre plataformas virtuales y cómo esto la podemos adaptar para poder realizar simulación, ¿no? Y también, como hemos conversado en todas estas semanas, sobre la parte de realizar el aprendizaje sostenido en nuestros estudiantes. De nuestra parte, los esperamos el lunes de la próxima semana a las 6 de la tarde, con el mismo entusiasmo que veo a todos los que ingresan todos los lunes, de querer aprender un poquito más. Gracias. Eso sería la presentación de nosotros hasta la otra semana. Gracias, doctora Eva. Gracias, doctor Villalé. Sergio. Excelente. Muchas gracias. Recordar a todos los participantes que en el chat está el link para que puedan registrar la asistencia. Tengan la bondad. Aparte, como saben, el profesor César Pastor les hace llegar un correo que asegura que la asistencia ha sido registrada. Si ustedes no lo reciben, por favor se comunican con nosotros. Muy bien. Entonces, nuevamente felicitaciones y el agradecimiento al equipo de la UDEP, doctor Endo. Sí. Y, sí. Doctora, quisiera... Sí, por favor, tenemos unos minutos. Sí, si adelante. me lo permiten, solo si me lo permiten, en el chat
No sé si están todos los participantes, creo que sí. Para poder colgar un Excel donde están las escalas que yo he mencionado, si es que si así lo quisieran, las escalas que he mencionado, un ejemplo de lista de cotejo, un ejemplo de escala global de desempeño y uno de CRM. Lo compartiría en un Excel para que todos tengan acceso a él. Excelente, doctor. Mire, si nos hace llegar, lo podemos publicar en el aula virtual donde estamos colocando todas las presentaciones. Por Como supuesto. está organizada el aula virtual por semanas, por sesiones, entonces como parte, digamos, si todos tenemos interés en esto, nos puede enviar por favor la presentación y además las escalas y lo publicamos en el aula virtual de acceso para todos. Perfecto, doctora. Sí, yo se lo paso a usted en todo caso para que lo puedan colgar en el aula. Excelente. Sí, a propósito también ya está la presentación del equipo de San Martín de Porres en el aula virtual y pronto el material que trabajó la Universidad Científica del Sur. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Muy buenas noches y no se olviden de registrar su asistencia. Que les vaya lindo. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Chao, Luchito. Chao. Buenas noches. Cuídate, Sergio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.